Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento. Timoteo se une a Pablo y a Silas. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y líderes religiosos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. La visión de Pablo del hombre macedonio. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Conversión de Lidia en Filipos. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De ahí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de color púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: «Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa», y nos persuadió. Pablo y Silas en la cárcel. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación». Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: «En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella». Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades.
Los presentaron ante los magistrados y dijeron: Estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Enseñan costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante, se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, todos estamos aquí». El carcelero pidió luz y entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?». «Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos», contestaron. Luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero se los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: «Suelta a estos hombres». El carcelero entonces informó a Pablo: «Los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz». Pero Pablo respondió a los guardias: «¿Cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado a la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida». Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Antiguo Testamento, segundo libro de Crónicas, capítulo 4. Mobiliario del templo. Él mandó hacer un altar de bronce que medía 20 codos de largo por 20 de ancho y 10 de alto. Hizo también una fuente circular de metal fundido que medía 10 codos de diámetro y 5 codos de alto. Su circunferencia, medida a cordel, era de 30 codos. Debajo del borde hizo 2 hileras de figuras de bueyes, 10 por cada codo, las cuales estaban fundidas en una sola pieza con la fuente. La fuente descansaba sobre 12 bueyes que tenían sus cuartos traseros hacia adentro. 3 bueyes miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. El grosor de la fuente era de 1 palmo y su borde en forma de copa se asemejaba a un capullo de azucena. Tenía una capacidad de 3,000 batos. También mandó hacer 10 recipientes para lavado. Puso 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. En ellos se lavaba todo el material de los holocaustos, mientras que en la fuente se lavaban los sacerdotes. Hizo además 10 candelabros de oro, según el modelo ordenado,
y los colocó en el templo, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. Hizo además 10 mesas y las colocó en el templo, 5 del lado sur y 5 del lado norte. También hizo 100 tazones de oro. Edificó el atrio de los sacerdotes y el atrio mayor con sus puertas, las cuales recubrió de bronce. La fuente de metal la colocó en la esquina del lado derecho que da al sureste. También hizo las ollas, las tenazas y los tazones. Así, Hiram terminó todo el trabajo que había emprendido para el rey Salomón en el templo de Dios, es decir, las 2 columnas, los 2 capiteles en forma de tazón que coronaban las columnas, las 2 redes que decoraban los capiteles para cubrir las fuentes que estaban en lo alto de las columnas, las 400 granadas dispuestas en 2 hileras para cada red, las bases con sus recipientes, la fuente de metal y los 12 bueyes que la sostenían, las ollas, las tenazas y los tazones. Todos los utensilios que Hiram Abí hizo para el templo del Señor por orden del rey Salomón eran de bronce pulido. El rey los hizo fundir en moldes de arcilla en la llanura del Jordán entre Sucot y Zaretán. Eran tantos los utensilios que hizo Salomón que no fue posible determinar el peso del bronce. Salomón también mandó hacer los otros utensilios que estaban en el templo de Dios, es decir, el altar de oro, las mesas sobre las cuales se ponía el pan de la presencia, los candelabros de oro puro con sus respectivas lámparas para encenderlas enfrente del santuario interior tal como está ordenado, la obra floral, las lámparas y los cortapabilos que también eran de oro puro. Los cortapabilos, los tazones, la vajilla, los incensarios y la entrada de templo, es decir, las puertas interiores del lugar santísimo y las puertas de la nave central del templo, las cuales eran de oro puro. Capítulo 5. Una vez terminada toda la obra que había mandado hacer para el templo del Señor, Salomón hizo traer el oro, la plata y todos los utensilios que su padre David había consagrado y los depositó en el tesoro del templo de Dios. Entonces, Salomón mandó que los jefes de Israel, todos los jefes de las tribus y los patriarcas de las familias israelitas, se congregaran en Jerusalén para trasladar el arca del pacto del Señor desde Sión, la ciudad de David. Así que durante la fiesta del mes séptimo, todos los israelitas se congregaron ante el rey. Cuando llegaron todos los jefes de Israel, los levitas alzaron el arca. Entonces, los sacerdotes levitas trasladaron el arca junto con la tienda de reunión y con todos los utensilios sagrados que había en ella. El rey Salomón y toda la asamblea de Israel reunida delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego, los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario interior del templo, que es el lugar santísimo, y la pusieron bajo las alas de los querubines. Con sus alas extendidas sobre ese lugar, los querubines cubrían el arca y sus varas. Las varas eran tan largas que sus extremos se podían ver desde el arca delante del lugar santísimo, aunque no desde afuera, y ahí han permanecido hasta hoy. En el arca solo estaban las 2 tablas de Moisés, que había colocado en ella en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando salieron de Egipto. Los sacerdotes se retiraron del lugar santo. Todos los sacerdotes ahí presentes, sin distinción de clases, se habían consagrado. Todos los levitas cantores, es decir, Asaf, Emán, Jedutún, sus hijos y sus parientes, estaban de pie en el lado este del altar, vestidos de lino fino y con címbalos, liras y arpas,
Junto a ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban la trompeta. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre, una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Capítulo 6. Entonces Salomón declaró: Señor, tú has dicho que habitarías en la densa oscuridad de una nube, pero yo te he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Luego se puso de frente para bendecir a toda la asamblea de Israel que estaba ahí en pie y dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido ahora lo que con su boca había prometido a mi padre David cuando le dijo: Desde el día en que te saqué de la tierra de Egipto a mi pueblo, no elegí ninguna ciudad en las tribus de Israel para que en ella se me construyera un templo donde yo pusiera mi nombre, ni elegí a nadie para que gobernara a mi pueblo Israel. Más bien elegí Jerusalén para poner allí mi nombre y a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Pues bien, mi padre David tuvo mucho interés en construir un templo en honor al nombre del Señor, Dios de Israel, pero el Señor le dijo: Me agrada que te hayas interesado en construir un templo en honor de mi nombre. Sin embargo, no serás tú quien me lo construya, sino un hijo de tus entrañas. Él será quien construya el templo en honor de mi nombre. Ahora, el Señor ha cumplido su promesa. Tal como lo prometió, he sucedido a mi padre David en el trono de Israel y he construido el templo en honor al nombre del Señor, Dios de Israel. Ahí he colocado el arca, en el cual está el pacto que el Señor hizo con los israelitas. Oración de Salomón. A continuación, Salomón se puso frente al altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel extendió las manos. Había mandado a construir y colocar en medio del atrio una plataforma de bronce cuadrada que medía 5 codos por lado y 3 codos de alto. Allí, sobre la plataforma, se arrodilló y extendiendo las manos al cielo dijo: Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen con todo su corazón. Has llevado a cabo lo que dijiste a tu siervo David mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca prometiste. Y ahora, Señor, Dios de Israel, cumple también la promesa que hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando dijiste: Si tus hijos observan una buena conducta, viviendo de acuerdo con mi ley, como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Señor, Dios de Israel, confirma ahora la promesa que hiciste a tu siervo David. Pero, ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra con la humanidad? Si los cielos, por altos que sea, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste poner tu nombre, para que oigas la oración que tu siervo eleva hacia ese lugar. Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar frente a tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud.
Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, si luego se vuelve a ti para alabar tu nombre, y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo, perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que les diste a ellos y a sus antepasados. Cuando tu pueblo peque contra ti, y tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran hacia este lugar y alaban tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra, que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, plaga, peste, langostas o saltamontes en los sembrados, cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si algún israelita, consciente de sus penas y aflicciones, extiende sus manos hacia este templo, ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo, donde habitas y perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Así, todos tendrán temor de ti y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que diste a nuestros antepasados. Trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu gran fama y por tus despliegues de fuerza y poder, ha venido de lejanas tierras. Cuando ese extranjero venga y ore orientado hacia este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así, todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que este templo que he construido lleva tu nombre. Cuando saques a tu pueblo para combatir a sus enemigos, sea donde sea, si el pueblo ora a ti y dirige la mirada hacia esta ciudad que has escogido, hacia el templo que he construido en honor de tu nombre, oye tú desde el cielo su oración, su súplica, y defiende su causa. Ya que no hay ser humano que no peque, si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y los entregas al enemigo para que los lleven cautivos a otro país lejano o cercano, y si en el destierro, en el país de los conquistadores se arrepienten, se vuelven a ti y oran diciendo, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo, y si en la tierra de sus captores se vuelven a ti de todo corazón y con toda el alma, y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que diste a sus antepasados, hacia la ciudad que has escogido y hacia el templo que he construido en honor a tu nombre, oye tú su oración y súplica, y desde el cielo donde habitas, defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Ahora, Dios mío, te ruego que tus ojos se mantengan abiertos y atentos tus oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Levántate, Señor y Dios, ven a tu lugar de reposo, tú y tu arca poderosa. Señor y Dios, que tus sacerdotes se revistan de salvación, que tus fieles se regocijen en tu bondad. Señor y Dios, no des la espalda a tu ungido. Recuerda tu amor fiel a David, tu siervo. Capítulo 7. Dedicación del templo. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor se llenó en el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo del Señor que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas al piso y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Entonces el rey y todo su pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. El rey Salomón ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todo su pueblo dedicaron el templo de Dios.
Los sacerdotes estaban de pie en los puestos. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaba: Su gran amor perdura para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas y todo Israel permanecía de pie. Salomón también consagró la parte central del atrio, que está frente al templo del Señor, y allí presentó los holocaustos y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que en el altar de bronce que hizo Salomón no había espacio para los holocaustos, la grasa y las ofrendas de cereales. En aquella ocasión, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días. Era una asamblea inmensa a la que llegó gente de todas partes, desde Lebo Hamad, desde el torrente de Egipto. Al 8º día tuvieron una asamblea solemne, porque habían celebrado la dedicación del altar durante 7 días, y la fiesta durante 7 días más. El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus hogares. Regresaron contentos y llenos de alegría por el bien que el Señor había hecho en favor de David, de Salomón y de su pueblo Israel. Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: He escuchado tu oración y he escogido este lugar como templo para que me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe plagas sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para mí, para que en mi nombre esté en él para siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis estatutos y leyes, yo afirmaré tu trono real, como pacté con tu padre David, cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los estatutos y mandamientos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los arrancaré de raíz de la tierra que les he dado, y repudiaré este templo que he consagrado en honor a mi nombre. Entonces los convertiré en el objeto de burla de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán: porque abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirviendo. Por eso, el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desgaste. Que la presencia de Cristo Jesús, que encontramos en la Biblia, ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.